del libro de la carta a los Efesios 4:15, viviendo la verdad con caridad, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. Crezcamos. En realidad no es crecer de altura física, sino es de altura espiritual hasta alcanzar a Cristo. Viviendo la verdad con caridad, que Cristo es la verdad y es el amor perfecto. Viviendo la verdad con caridad, crezcamos. La llamada al crecimiento espiritual. Veremos algunos textos que son muy importantes cuando se trata del crecimiento espiritual. La tradición cristiana funde en el siglo XIII los dos esquemas del pseudo Dionisio, que ahora hablaremos de él, y de Santo Tomás, resultando así las tres vías: vía purgativa, vía iluminativa y vía unitiva. O sea, estas tres vías o etapas en el proceso. La vía purgativa es de los incipientes, de los que empiezan, donde el esfuerzo viene sobre todo en la persona, en el ejercicio de la voluntad, en el trabajo. Tengo que corregir esto, ¿no?, de mi vida. Tengo que cambiar esto de mi vida. Entonces, se está vigilante, pero se está, al comenzar en la vida espiritual, hay un trabajo que después se convierte en un hábito y más adelante en una virtud, donde ya es que te sale del corazón. O sea, por ejemplo, cuando una persona se pone vigilante porque dice, mira, no juzguéis, no seréis juzgados. Entonces, por ejemplo, la murmuración, la crítica, todo eso, la crítica destructiva, todo eso, decimos, vamos a ver, esto lo tengo yo que quitar de mi vida porque esto no lo quiere Dios. No juzguéis, no seréis juzgados. Entonces Dios no lo quiere eso. Ahora, yo como que empiezo un camino espiritual, todos los días, cuando me levanto pienso eso, y cuando me acuesto lo reviso, y me pongo a hacer ejercicio de eso. En cuanto que me doy cuenta de que no lo hago bien, pues entonces o me confieso o veo y estoy siempre vigilante y corrigiendo, pero tengo un trabajo espiritual. Entonces, y un esfuerzo de mi voluntad. Si no hay un deseo y una voluntad, es como ese deseo tiene que ser grande. Lo mismo que para valorar la Eucaristía, lo mismo que tú dices, vamos a ver, una casa se puede tener muy sucia o muy limpia. A mí me gusta tener la casa limpia, pero también me gusta tener el alma limpia. ¿Entendéis? Yo puedo tener la casa muy limpia, pero el alma sucia. Entonces yo empiezo a trabajar y a ponerme, o sea, un trabajo espiritual, un ejercicio. Estos defectos tengo, esto lo voy a corregir, y entonces y empiezo. Entonces eso se dice en la vida de la vía purgativa, porque vas purgando, purificando, vas comenzando, pero sobre todo es el ejercicio de la voluntad. Después viene la vía iluminativa o de los proficientes, o los que ya van aprovechando la vida espiritual, ¿no? Aprovechados, van aprovechando la vida espiritual y van recibiendo un beneficio. Pero ya lo más maravilloso es la vida unitiva, o de los perfectos, que son, ahí entra el matrimonio espiritual, la comunión con Cristo, perfecta con Cristo, y la oración y la caridad se presentan y se integran para caracterizar mejor cada uno de los grados. Esto no quiere decir que yo empiezo
yo empiezo el camino espiritual y estoy en la vía purgativa, después se pasa a la vida iluminativa y después a la unitiva. Cuando estoy en la unitiva, de pronto me ocurre cualquier cosa y estoy al principio. ¿Me entendéis? Que en todo voy y estoy en la vía unitiva, pero de pronto me ocurre algo y dice, esto lo tengo que corregir, tengo que ejercitarme la voluntad, hay que ver que yo pensaba que esto lo había conseguido, pero no lo he conseguido. Y de pronto he fallado aquí. Entonces es como, o sea que no nos podemos creer que ya estamos convertidos, que ya estamos en la perfección, no nos lo podemos creer, que somos perfectos, que no, ni que estamos convertidos ni que somos perfectos, sino que esto es un camino y un proceso. Y cuando tú te crees que eres humilde, pues te brota la soberbia de pronto un día. Te has trabajado la humildad, 5 años trabajando la humildad y de pronto te brota toda la soberbia. Entonces tú dices, es que tengo que empezar de nuevo. Entonces que nadie se vaya a creer, o que es muy orante, o que practica muy bien la caridad, o que no nos podemos creer nada. Y menos que estamos convertidos o que somos santos. Porque el día que nos creemos algo dejamos de serlo. Pero es que muchas veces Dios permite eso porque Dios nos quiere muy pobres, muy pobres, muy pobres y muy abrazados a Él, que vivamos en Él y con Él y para Él. La vía purgativa o de los incipientes. En los comienzos, los principiantes son los que, convertidos a la vida de gracia, luchan y se violentan constantemente para mantenerse en ella. Atañe a la purificación del alma y a la lucha contra el pecado. Ascesis, examen de conciencia. Es cuando, por ejemplo, esto suele ocurrir mucho, puede ocurrir así de forma muy gráfica, ¿no? Cursillos de cristiandad. Uno que está muy alejado, de pronto va a un cursillo de cristiandad y tiene un encuentro con Dios tan fuerte que decide cambiar varias cosas de su vida. O lo mismo pasa, o sea, gente muy alejada que va a retiros de Maús, tienen un encuentro fuerte y quieren cambiar su vida. Entonces quieren un cambio de su vida, lo quieren. Y para eso empieza pues un trabajo de cada día. O sea, incorporo a mi vida la oración, pero con una constancia, incorporo los sacramentos, incorporo la lectura de la palabra de Dios, incorporo a lo mejor que tenga un acompañante espiritual que me ayude y que me oriente para que yo no me autoengañe a mí mismo. Entonces, y todo eso, pues claro, es un esfuerzo grande el que se hace. Pero si se hace eso, después enseguida se llega, ¿dónde más se disfruta? En la vía unitiva. Ahí donde se goza de Dios y se goza de los hermanos. Y ahí es cuando ya generalmente no te fijas tanto en los defectos de los demás, sino que en lo bueno de los demás. En esa vía unitiva. Crecer es llegar a liberarse de las ataduras interiores o las pasiones del alma. Pasiones egoístas, tristes, resentimiento, envidia, pasiones de dominio, el orgullo, la sed de poder, de querer destacar de los demás, de ponerme por encima de los demás, el verme mejor que los demás. Todas esas pasiones tristes,
resentimientos, rencores, todo eso que entristece el alma, te quita, te roba la alegría, eso. Te roba la alegría, te roba la paz. Es que cualquier cosa puede ocurrir para que te despiertes de nuevo y emprendas el camino de nuevo, en algo en concreto donde tú estás como que has perdido la conciencia de eso. Esta ascesis purificadora está orientada hacia un nuevo nacimiento y es llamada ascesis de resurrección, porque es despertar a una vida en el espíritu. Mira, la vida, verá, hoy en la charla que nos han dado, nos han hablado de la acedia, como diciendo como el pecado capital más grave que los 7 pecados capitales, porque la acedia es el que tú crees que todo va bien, tú no lo ves, pero tú vives estancado, y no ves tu pecado, no lo ves, y entonces, pero vives así años, no creces, no avances, no hay un espíritu de sacrificio de pronto, porque Dios sorprende, porque Dios se hace ver, se hace sentir, y hay veces, o sea, que Dios actúa como que el despertador que de pronto no suena, y cualquier acontecimiento te puede ayudar para eso, para despertar y para crecer. Entonces, no hay santidad sin crecimiento espiritual y sin conversión. Y la acedia es el pensar, estoy acostumbrado a todo, me veo buen cristiano, buena persona, pero en realidad mi vida no dice nada a los demás. Entonces es como una apatía, me da muchas veces la indiferencia ante las cosas. Pero decía este hombre que el pecado más grave, que Evagrio Póntico decía que era, se lo decía a los monjes, que era el pecado más grave. Como decir, mira, yo estoy en el monasterio y bien, yo puedo ser un sacerdote cumplidor con todo, pero me falta el alma, me falta el espíritu, me falta la vida de oración, me falta la vida sacramental, me falta el ir avanzando, el ir creciendo, el ir entregándome, O sea, todo eso, pues entonces todo eso es una situación de pecado, pero no se ve. La vía iluminativa o de los proficientes es la vía del seguimiento de Jesús. Ya se entra en un seguimiento, en una mayor radicalidad evangélica. Se le llaman los aprovechados, los iluminados, proficientes que siguen a Jesús, de los que buscan tener los mismos sentimientos que tenía el Señor, tener entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo. Filipenses 2:5. Esta vía consiste en la práctica positiva de las virtudes, oración y virtud. Es trabajar las virtudes que sabemos, teologales, sobre todo fe, esperanza y caridad, y prudencia, justicia, fortaleza y templanza, las cardinales y las espirituales. El espíritu el que queremos crecer es el espíritu de Jesús,
en el que queremos crecer, en el Espíritu de Jesús. Aquel que ha habitado en Él, que se ha manifestado en sus palabras, en sus gestos, en sus actitudes. O sea, queremos crecer. El Espíritu que tenía Jesús es el Espíritu que derrama sobre la Iglesia, y la Iglesia vive movida por ese Espíritu que se nos ha enviado y se nos ha dado. Y que se nos da en el bautismo, se nos hace templo del Espíritu Santo, y plenitud del Espíritu se nos da en la confirmación. No tiene sentido que una persona se confirme y abandone la Iglesia, no tiene sentido. Sin Iglesia no se puede seguir a Jesús, porque la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Esto no es un acto de piedad o de individualismo religioso o de espiritualismo, donde yo con Dios y Dios conmigo y ya está, y soy una buena persona. Eso no tiene nada que ver con la vida cristiana. La vida cristiana es una vida en fraternidad, en comunidad. Es lo primero que Jesús hace, crear una comunidad de hermanos. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y para ello es necesario la contemplación de la persona de Jesús. En este segundo, en la vía iluminativa, ¿quién te va a iluminar? Jesús, que es la luz del mundo. Pero necesita contemplar a Jesús. Contemplar es llegar al corazón de cada escena evangélica. Llegar al corazón y ver qué es lo que Dios te dice y te habla. Y entonces, si no es lo mismo leer y decir, yo ya esto lo sé, la parábola del hijo pródigo, yo la conozco, yo la sé. Y bueno, pues esto, yo le voy a dar una catequesis a los niños, pues tengo que hablarles de esto, de esto y de esto. Eso no es. Eso es lo que tú sabes, o lo que tú has leído. Ahora, ¿qué es lo que tú has vivido y qué es lo que en el momento presente Dios te dice? En el momento presente. Eso es entrar en la escena y en el corazón de la escena. Y ahora en ese corazón de la escena evangélica, tú entras y vas descubriendo los sentimientos de Jesús, lo que Jesús habla, lo que dice, porque ¿qué es lo que tiene que salir de la boca de un cristiano? Pues tiene que salir las mismas palabras de Jesús. Como Jesús hablaba, así tenemos que hablar nosotros. Como Jesús sentía, así tenemos que sentir nosotros. Tanto así que cuando uno se confirma se dice, tú eres otro Cristo. Y también se dice que cuando comulgas eres otro Cristo. Porque Cristo ha entrado en ti y tú en Cristo. En realidad te has divinizado. Porque lo que te ha ofrecido Jesús ha sido su divinidad en la Eucaristía. Te ha divinizado. Él ya se ha humanizado para que nosotros nos divinicemos. Para eso se ha bajado. Ha entrado en nuestra miseria, en nuestro fango, en nuestro barro. Ha entrado ahí para liberarnos, para salvarnos del pecado y de la muerte, pero para divinizarnos. En realidad para santificarnos. Y claro, esto tiene que estar en un deseo del corazón. Cristo es lo primero en la vida cristiana. Cristo en el centro, por encima de todo. Por encima de familia, por encima de marido, de mujer, de hijo. Cristo en el centro. Y desde ahí todo. ¿Qué falta Cristo? Quítalo. Sin mí nada podía hacer. Todo falla, todo se viene abajo, todo se rompe. ¿Qué le pasa a la sociedad? Una sociedad sin Cristo, todo se destruye, todo se rompe. División, no hay comunión, no hay unidad.
La palabra iluminación hace referencia a la luz del Espíritu que se le manifiesta a los que contemplan con una mirada prolongada el Evangelio de Jesús. Una de las cosas que se dice en Lumen Gentium respecto en el Vaticano II, cuando habla del Espíritu Santo, pues dice muchas de las cosas, ¿no?, de la misión del Espíritu Santo. Una de ellas es que nos ilumina. El Espíritu Santo ilumina. El Espíritu Santo tiene la acción de santificar a la Iglesia, de orientar y guiar, y nos conduce hacia la verdad plena, es guía. El Catecismo de la Iglesia nos va a decir que es el maestro interior, que el Espíritu Santo es el maestro interior, el que nos enseña en nuestra interioridad. Claro, ¿quién guía nuestra vida? ¿La puedo guiar yo o la puede guiar el Espíritu Santo? Hay diferencia. ¿Cuándo hay vida espiritual? Cuando la guía el Espíritu Santo. Puedo estar en la iglesia, pero yo guío mi vida, Yo guío mi vida. A mí no me la guía nadie. Ni Cristo, ni el Espíritu Santo, ni nadie. Sino yo, esto sí, pero esto no. Entonces yo puedo coger lo que me gusta del Evangelio, de la vida de Jesús, y lo que no, lo aparto. En esto me siento cómodo, en esto me cuesta trabajo y esfuerzo y sacrificio. Yo esto no lo quiero. Porque aquí tengo que renunciar a esto o a lo otro. Entonces no lo quiero. ¿Entendéis? Y entonces no se crece. Se estanca uno y no lo ve, es la acedia. Es una situación de estancamiento y de pecado. No se ve. Y la vía unitiva o de los perfectos son los que han llegado a la comunión con Cristo. Son perfectos identificándose con sus sentimientos, que cuando se actúa en desacuerdo con ellos puede generar en su persona un auténtico drama psíquico. O sea, que interiormente, cuando tú pierdes los sentimientos de Cristo, te sientes muy mal y sientes un dolor interior. Por ejemplo, una persona que está al comienzo, cuando está empezando, a lo mejor peca pero no le duele tanto como a uno que vive ya en este nivel. En este nivel, cualquier cosa que tú ves que no es del reino de Dios, te duele muchísimo y se sufre, y te tienes que confesar rápido, y tienes que orarlo, y tienes que convertirte y pedirlo, que el Espíritu Santo venga en tu ayuda, porque eso tiene que cambiar de tu vida. Es cuando verdaderamente, ¿cuánta gente, por ejemplo, se confiesan pero no hay arrepentimiento? Porque sí, mira, y entonces es como si fuera un tranquilizante de conciencia, la confesión. Me pasa esto, pero después no hay un trabajo de cada día para corregir eso. Me confieso de lo mismo, pero no hay un arrepentimiento profundo ni un dolor de los pecados. Porque si hubiera un dolor de los pecados y un arrepentimiento profundo, entonces había un deseo de conversión y un trabajo personal de cada día. Y una lucha, pero con la ayuda de Dios, siempre con la ayuda de Dios. Es más lo que Dios hace que lo que hacemos nosotros con nuestra voluntad. Nada más que hace falta hacer un poquito y la voluntad y el deseo de la voluntad para que Dios se derrame y actúe.
Y después, ¿dónde se disfruta? Se disfruta en que tú dices, todo lo hace Dios. Se trata de una vida mística de unión con Dios, con un conocimiento de unión. Esto que se trata de una vida mística significa que vives en el misterio de Cristo. Has entrado en el misterio de Cristo y Cristo ha entrado en el misterio de tu vida. Daros cuenta que cada uno somos un misterio, porque lo decía San Pablo, decía, hago lo que aborrezco, y tú dices, bueno, ¿cómo yo he podido contestar a esta persona así? Si yo no soy así. ¿Por qué he contestado así? Y no te entiendes a ti mismo, ni te comprendes a ti mismo. Y tú dices, bueno, pues esto lo tengo que corregir. Pero muchas veces tenemos reacciones, claro que eso es porque somos de barro y somos frágiles y somos débiles y muchas veces no estamos vigilantes. Se trata de la vida mística de unión con Dios. Ahí es que es lo más maravilloso, porque es que se toca el cielo. Se toca el cielo. Es de una paz, de una hermosura, de una belleza, de una ternura, de esto. Es el Dios que se derrama, te consuela, te alivia, te da fuerza, te da vida, te hace avanzar hacia lo que parece imposible, pero tú tienes toda la confianza en Él. La meta de la vida espiritual es la unión en el amor, que en un contexto cristiano se concibe como unión con la Santísima Trinidad. En realidad de esto tomo yo conciencia todos los días, por la mañana muy temprano o de madrugada. Yo vivo en el corazón de la Santísima Trinidad con la Virgen María. Ese es nuestro hogar y nuestra casa. Y después llamado a la eternidad. La unión con el Padre, con Dios Padre, la unión con el Hijo y la unión con el Espíritu Santo y la unión con la Virgen María. Porque ¿qué relación tengo con Dios Padre cada día? A un padre, si tiene un hijo, le encanta que el hijo corra hacia el padre, que lo abrace, que se sienta abrazado por su padre y el hijo abraza al padre, ¿no? Y lo mismo con la madre. Cuando se dice que Dios Padre tiene entrañas de misericordia, es como la maternidad en el Padre. Es como una madre también, tiene la ternura de una madre. Y después la relación con el Hijo, que es el Maestro, el Señor, nosotros somos discípulos y yo estaré con vosotros, caminamos con Él, estamos con Él, vivimos con Él. Se trata de una unión de tipo esponsal y no fusional. Quiere decir que tú no pierdes tu identidad como persona, sino como una unión esponsal o matrimonial, el matrimonio espiritual que se le llama, en el reconocimiento y en el respeto de las diferencias. Cristo es Cristo y tú eres tú. Siempre habrá una gran diferencia. O sea, hay que pensar que Cristo es Dios, que ha tenido la doble naturaleza porque se ha encarnado. Tu naturaleza es humana, pero tiende a divinizarse. Y ese es el camino del crecimiento, la divinización del ser humano.
Y para eso ha venido Jesús. Seréis como dioses, dice Jesús. Dice a los fariseos, pero ¿no dice la Escritura que seréis como dioses? En el seno de la comunión mística más profunda, Dios queda Dios y el hombre permanece hombre. Entonces, pero claro, no es una relación de igual, sino una relación sublime y por parte, o sea que necesita por parte nuestra una relación de alabanza, de adoración, de veneración, es Dios, ¿no? Y ante el misterio de Dios uno se descalza como Moisés ante la zarza ardiendo. O sea, no es como una cosa más o como cualquiera de nosotros, sino que es Dios, el creador del mundo y el que se encarnó y el que nos envió su Espíritu, la Santísima Trinidad. Entonces es Dios, uno y trino. Y Jesús nos ha revelado este misterio. Es un misterio de amor y comunión al que estamos llamados en una radicalidad grande, la vida contemplativa, en una radicalidad grande después la vida religiosa también, pero cualquier comunidad o cualquier familia cristiana está llamada a ser reflejo de la Santísima Trinidad, reflejo de comunión y amor del Padre, del Hijo y del Espíritu. Comunión y amor, comunión y amor. No división, ruptura, pelea, discusiones, no, diálogo de amor, la ternura de Dios, todo. La familia está llamada a hacer eso. Entonces, si los demás no son, yo sí tengo que ser así. O sea, cuando yo descubro el misterio de la salvación y descubro este tesoro, entonces yo estoy llamado a hacer eso. Así que tenemos estas tres vías: la purgativa, la iluminativa y la unitiva. Esos son las etapas de la vida espiritual y del crecimiento espiritual, las clásicas, las que a lo largo de la historia se han ido enseñando.